Les doy la bienvenida con mucho amor y mucho respeto. Sí, qué hermoso es dar la bienvenida con amor y respeto. A través de este tiempo, hemos tenido el placer de recibir este saludo de la señora Shiva en muchas oportunidades. Y hoy lo volvemos a escuchar, para que desde vuestros hogares puedan disfrutar o volver a disfrutar de todos aquellos momentos que juntos hemos compartido en estos 2 años y medio. Amor y respeto. 2 palabras que lo encierran todo. ¿No es así, señora Shiva? Respeto y amor son 2 palabras realmente que tienen mucho significado y todo eso nosotros lo sabemos. Pero quiero contarles cómo es que yo escuché por primera vez estas 2 palabras. Hace ya muchos años, por los años 70, fui por primera vez a India y me encontré con quien fue después mi maestro. Y cada vez que él salía a darnos sus charlas o sus enseñanzas, él lo primero que decía era: les doy la bienvenida con mucho amor y respeto. Al principio fue como algo que realmente me conmocionó mucho, porque fue como que me pegaron el corazón. Pasó el tiempo y cada vez que él salía decía exactamente lo mismo: les doy la bienvenida con mucho amor y con mucho respeto. Esto realmente al principio era como que sonaba a solo palabras. Y un día sí dijo: sería muy bueno que lo podrían practicar. Solamente eso dijo. Y bien, comencé a practicarlo, pero me encontré que cuando lo comencé a decir era como que algo sonaba un poco raro, sonaba en la punta de la lengua. Y decía a mí misma, ¿no? Me decía, pero es como que no es real lo que estoy diciendo. Pero resulta ser que después hice un segundo viaje y mi maestro seguía sentado diciendo exactamente lo mismo: les doy la bienvenida con mucho amor y con mucho respeto. Y en ese momento lo sentí como un gran sonido, como un mantra, como un sonido muy potente que me pegó en el corazón. Y al ver a tantas miles de personas de diferentes partes del mundo que estaban recibiendo exactamente lo mismo, y a cada una de nosotros nos tocó de alguna forma esas 2 palabras, respeto y amor, que dije, lo voy a incorporar en mí. Y así fue como que después, en el transcurso del tiempo, comencé a aplicarlo cotidianamente, no solamente en las charlas de meditación, sino en mi vida cotidiana, con todas las cosas. Incluso cuando me despierto a la mañana, doy las gracias con respeto y con amor por el día, por la vida. Entonces me di cuenta del gran significado de estas palabras. Y por eso yo siempre les doy a todos ustedes la bienvenida con mucho amor y respeto. Les puedo decir de que estas 2 palabras, que parecerían muy simples, nos hemos olvidado realmente de pronunciarlas. Y si uno toma la costumbre de hacerlo,
se transforma el corazón de uno. Evidentemente es un gran mantra, un gran sonido. Y el poder repetirlas desde el corazón causan un gran efecto. Y en otro viaje que hice, mi maestro seguía diciendo exactamente lo mismo a través de los años, pero agregó algo. Dijo: les doy la bienvenida con mucho amor y respeto, porque uno nunca sabe qué forma toma el Señor. Entonces eso realmente es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, de que en todo este hermoso cassette está dirigido al ser que mora absolutamente en todos y en todo, a todas las formas, porque uno realmente nunca sabe qué forma toma el ser. Y al pronunciar estas palabras, te doy la bienvenida con mucho amor y respeto, puede llegar a transformar el corazón de los hombres. Entonces quiero comenzar este cassette diciéndoles una vez más: les doy la bienvenida con mucho amor y respeto desde mi corazón. Con mucho amor y mucho respeto a esta nueva energetización, porque siempre es nuevo. Es algo muy viejo, tiene millones de años, pero siempre es como si fuese la primera vez. ¿Quién ha tomado energetizaciones ya? ¡Wow! ¿Quiénes no? ¡Wow, wow! Bien. Muchas veces pensamos que la vida espiritual es ser muy serios, ¿no es cierto? Yo pienso lo contrario. Porque cuando uno se contacta con su esencia, no puede haber nada más que felicidad. Por lo tanto, uno le gusta reírse, ¿no? A pesar de todos los embates de la vida. Todas estas experiencias que estamos teniendo, estos 3 maravillosos días, están abocados a una sola finalidad, y es tener la experiencia de nuestro propio ser, la experiencia del ser que permea absolutamente todo y que mora dentro del corazón de todos, más allá de toda diferencia. Nos hemos alejado mucho de él. Entonces los maestros de diferentes escuelas nos dejan textos como para que recordemos que debemos devolver otra vez aquello que realmente mora dentro de nuestro corazón. Entonces cuando uno toma conciencia de que existe algo más que este cuerpo lleno de miserias, realmente ahí conoce lo que es la felicidad. No antes, sino la felicidad que nosotros podemos conocer externa, son flashes de esa felicidad que realmente es eterna. Este programa, específicamente la energetización, ha sido hecho para eso, para tener la experiencia de ese ser puro, inmaculado, sin mancha. ¿Y qué es lo que nosotros realmente somos? Esta es una camisa que de vez en cuando la tiramos, pero aquello que es eterno es lo que realmente somos.
nosotros hablamos de la energetización, tendríamos que tener conocimiento de qué clase de energía es la que se moviliza. Ustedes saben que todo es energía. Lo animado y lo inanimado es energía. Pero hay una energía que se le llama la madre, que a su vez se separa en 27 grados de energía. Luego tendríamos que entrar todos en cálculos matemáticos muy complicados. Pero lo que yo quiero hacerles llegar es que en una energetización realmente es la energía pura la que nosotros vivenciamos. No es un grado de energía, sino que son todas las energías condensadas en esa única, en esa madre. Y no es otra cosa que esa energía que tenemos adentro nuestro. Todos los grandes maestros, como el maestro Jesús, Saint Germain, Kusumi, el maestro Mori, muchísimos más maestros. Ellos son maestros en esa energía. Y realmente las energetizaciones son regalos de estos grandes maestros. Hacia eso, ¿qué podríamos hacer nosotros? Cuando se hacen este tipo de experiencias, tanto la energetización como el despertar que se hizo ayer, no es solamente para nosotros. O sea, se dice que donde luego de cada uno de ustedes esté 170 kilómetros a la redonda, está impregnado de la energía suprema. Por ejemplo, cuando se produce una energetización, todo se impregna de esa energía. Lo que pasa es que uno puede estar justamente en el tubo, ¿no? Pero no quiere que solamente esté acá, sí. No solamente quiere decir que está acá. O sea que la importancia de todo esto es que, bueno, para que todas esas cosas dejen de suceder, tiene que haber un cambio de conciencia. Pero no solamente la muerte de los patos y la muerte de todos los animalitos, la muerte de la gente también, el hambre de la gente también. Entonces, para que todo eso no suceda más, tiene que haber un cambio de conciencia en el humano. Y el cambio de conciencia implica amor. Unión. Este es un tiempo de unión, no de división. No decir, vos sos esto, vos sos el otro, lo mío es mejor, lo tuyo es peor, ¿no? Eso ya funcionó durante muchos siglos y miren cómo estamos, ¿no? Cada vez peor. Así que evidentemente debemos de tener un cambio de conciencia. Que comencemos a funcionar no solamente con la mente, sino mente y corazón. Que comience a funcionar el corazón de una vez por todas. El secreto de la felicidad está en contemplar la maravilla del mundo y no olvidarse de la viva presencia de los nombres de Dios. Nunca lo olviden eso.
Las energetizaciones y despertares se iban sucediendo. Las reflexiones instaban a una toma de conciencia. Desde mediados de 1991, cuando en Mendoza comenzaban estos verdaderos regalos del cielo, las palabras de la señora Shiva llevaban un mensaje supremo: despertar a la conciencia del propio ser. El 8 de julio de 1993 se iba a referir específicamente a este tema. Este es un punto que es muy importante, porque a mayor preocupación, la mente cada vez se limita más. Ahora bien, en el norte de India, específicamente en Cachemira, hay una gran filosofía que se llama el Shaivismo de Cachemira. Ellos explican muy bien lo que es la mente y lo que es la conciencia. Yo quiero esto compartirlo con ustedes, porque es muy importante que estemos conscientes de nuestra mente. Este es un tiempo en el cual la mente debería de estar sumamente despierta, sumamente abierta, por un montón de circunstancias que no las voy a nombrar y que todos sabemos. Entonces, bien, se dice que la mente es la conciencia contraída. La conciencia pura contraída. Realmente, la mente es la conciencia pura contraída. Quizás para todos es nuevo esto. La conciencia, no estamos hablando solamente de la conciencia que nos está diciendo dentro nuestro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando estoy hablando de conciencia pura, es la conciencia divina. Es eso que mora más allá de la mente. Es eso que es el soporte absolutamente de todo. Cuando uno recibe el despertar, se hace consciente de esa conciencia, de esa conciencia pura. Ahora, ¿qué ocurre? La mente se expande y en vez de contraerse, vuelve a ser otra vez conciencia pura. Nosotros muchas veces podemos decir de que nos llama a veces la atención de que en nuestras prácticas podemos ver luces o escuchar sonidos. Me ha pasado a algunos de ustedes, ¿no? Pero esto realmente no nos debería de llamar la atención, porque si nosotros tuviéramos la conciencia de la conciencia, todo esto nos daríamos cuenta que por nacimiento humano nos corresponde vivir. Lo que ocurre es que esa conciencia se ha contraído y cada vez se contrae más y deja de tener esas experiencias. Entonces, en el despertar es la conciencia del sí mismo. La mente se expande y cuando la mente se expande podemos llevar una vida plena, totalmente conscientes.
Y eso está dentro nuestro. No está fuera de nosotros. No es ninguna magia. No es ningún milagro. Eso está ahí adentro, eternamente estuvo. Ahora, cuanto más la mente se contrae, más perdemos el conocimiento de nuestra verdadera identidad. Entonces, comenzamos a preguntarnos otra vez quién soy. Y comenzamos a buscar nuevamente. Ahora, el ego es algo muy importante en esto. El ego dicen que es el velo más grande que existe y que es el que cubre nuestra verdadera identidad. A través del despertar, todos esos velos que forman un solo velo que se llama el ego comienzan a caer conscientemente. Entonces se revela la luz del ser. Se revela nuestra propia identidad, lo que realmente somos nosotros. Entonces dejamos de deambular, de estar golpeando puertas, porque realmente nos damos cuenta que todo existe dentro nuestro. Yo voy a compartir algo con respecto a lo que es la conciencia. Según estas escrituras dicen así: la conciencia es más que la mente común, porque está más allá de los procesos mentales. Es una función de la mente, pero además es el sustrato de la mente. Y la conciencia está más allá de los pensamientos, las ideaciones, la memoria y la imaginación. Cuando los pensamientos cesan, la conciencia permanece. La conciencia es la capacidad de percibir. Puede aplicarse hacia afuera, hacia adentro y hacia sí misma. Hacia sí misma hace posible la conciencia de la conciencia, la percepción de la percepción. El buscador debe dominar todos los mecanismos y posibilidades de la conciencia. Los pensamientos residen en la dualidad, la conciencia en la unidad. Los pensamientos originan conflicto. La conciencia se sitúa más allá de todo conflicto. Los pensamientos se detienen en la superficie, se enredan con los conceptos, pero la conciencia, libre de toda conceptualización, llega más allá. El pensamiento alimenta división, proyecciones, temores, tiempos. La conciencia, en cambio, puede percibir las cosas tal y como son, sin las distorsiones de la memoria psicológica ni de la imaginación en su completa desnudez. El pensamiento hace posible la comunicación. La conciencia conduce a la comunión. El pensamiento fomenta la erudición, la conciencia, el ser. El pensamiento obtiene visiones parciales, fragmentadas. La conciencia puede desarrollarse para conseguir una visión más integral. El pensamiento piensa la vida. La conciencia la vive. El pensamiento es útil, pero en su justo lugar y campo de acción, pero fuera de ahí resulta insuficiente. Las posibilidades de la conciencia son infinitamente mayores, por eso todas las formas del yoga, y de manera especial el yoga mental, tienden a desarrollar conscientemente la conciencia.
El yoga físico a través del cuerpo, el yoga devocional mediante la entrega del ego y el desarrollo de la emoción, el yoga del discernimiento a través de la sutil discriminación. Cada yoga tiene su método, su procedimiento, pero el fin es el mismo: desarrollar de tal modo la conciencia que ésta puede percibir lo más genuino del individuo. Porque en la mayoría de los seres humanos, la conciencia está semidesarrollada, casi dormida. El motor de la conciencia es la atención pura, aquella libre de ideaciones, conceptos y proyecciones. Esa es la atención escueta. Percibe, capta, vive, experimenta. La mente y el ego son como dos ciegos sosteniéndose y ayudándose el uno al otro. Se complementan, se fortalecen, pero ambos carecen de sabiduría. La conciencia puede librarse de ambos, puede desarrollarse, perfeccionarse en alto grado. Ella es la puerta del acceso al sí mismo. Ella es el espejo que puede percibir el sí mismo. Ella es el puente hacia el centro. Desarrollando la conciencia, manteniéndola muy alerta en la vida ordinaria, percibiendo atentamente los objetos, desarróllala haciéndola consciente de sí mismo. Desarróllala durante la meditación y fuera de ella, aplicándola al ser interior, a la fuente del pensamiento, más allá del ego. Desarróllala sirviéndote de ella para registrar los procesos psicofísicos y establécete en ella. Todo puede ser hecho con conciencia, o, como generalmente lo hace la persona común, mecánicamente. Depende de ti. Nadie puede ser consciente por ti. Si tienes alerta la conciencia, estás meditando. No importa qué hagas o a dónde estés, estás meditando si tienes lista la conciencia. Ser mecánico es fácil. Se encarga de ello tu subconsciente. Ser consciente es muy difícil. Tienes que hacerlo por ti mismo. El mayor secreto está en ser consciente. El yoga es método para desarrollar la conciencia más allá del ego. Y hay una historia de San Francisco de Asís que dice así: hermanos, hijos míos, os doy mi bendición. Dispersaos por el campo de Dios, labradlo, sembrar en él la pobreza, el amor y la paz. Apuntalad el mundo que amenaza derrumbarse y fortalecer vuestras almas. Elevad vuestros corazones por encima de la cólera, de la ambición y de los celos. No digáis siempre yo. Someted a esa fiera terrible e insaciable al amor de Dios. El yo no entra en el paraíso. Antes de separarnos, quiero deciros una parábola que conservaréis bien grabada en vuestros espíritus, hijos míos. Había una vez un ermitaño que durante toda su vida había procurado llegar a la perfección. Después de distribuir sus bienes entre los pobres, se había retirado al desierto para consagrarse a la plegaria. Llegó el día de su muerte, subió al cielo y llamó a la puerta del paraíso. ¿Quién es?, dijo una voz en el interior. Yo, respondió el ermitaño. No hay lugar para dos aquí, respondió la voz. Vete.
Entonces el ermitaño descendió a la tierra y reanudó la lucha por segunda vez, con pobreza, ayuno, plegarias, lágrimas. Y cuando murió otra vez, llamó de nuevo a las puertas del paraíso. ¿Quién es?, dijo la misma voz. Yo. No hay lugar para dos aquí, respondió de nuevo la voz. Desesperado, el ermitaño bajó a la tierra y reanudó la lucha con más intensidad para ganar por fin la salvación de su alma. A los 100 años, murió por tercera vez. Llamó a las puertas del paraíso. ¿Quién es?, dijo la voz. Tú, Señor, tú, respondió el ermitaño. Entonces las puertas del paraíso se abrieron de inmediato y el ermitaño entró en él. Entonces, el yoga es método para desarrollar la conciencia más allá del ego. La mente sabe del ego, la conciencia no. La conciencia recibe directamente la luz del sí mismo y ella es tu mejor maestra hasta que encuentres el maestro de los maestros, el sí mismo. Establécete en una actitud meditativa y la vida se tornará tu mejor maestro. Cada situación, cada momento, cada circunstancia, si tu enfoque es meditacional, se vuelve el mejor maestro. Paulatinamente irás desarrollando la conciencia hasta conquistar la conciencia total. Y no lo olvides, una conciencia total es la fisura hacia la otra dimensión, la luminosa y satisfactoria dimensión del ser, aquella que ha recibido muchos nombres: Samadhi, Nirvana, Sundya, Tao, Bodhi, pero que por su propia naturaleza está más allá de todo nombre. El ser, esa energía purísima que se encuentra en todas las cosas, fue motivo de análisis en muchos programas. Recordemos las palabras de la señora Shiva en aquellos encuentros sobre este apasionante tema. O sea, realmente nuestra mente divide. Entonces, al dividir, estamos diciendo espiritual o mundano. Pero si el ser permea absolutamente todo, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cómo nosotros vemos las cosas. O sea, de pronto nosotros consideramos espiritual, a lo mejor, ver a alguien sentado de una cierta forma,
vestido de una cierta forma y haciendo prácticas. Eso podemos decir que es espiritualidad, ¿no? Y una persona que es un ejecutivo, ¿no? Decimos aquí mundano que está de traje, ¿no? Y está ejecutando una acción, el trabajo o el que sea. Pero ¿por qué? ¿Por qué vemos esas diferencias? Exacto, porque nuestra mente se para. Porque no vamos a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Es nuestro propio ser. El ser existe tanto en aquel que viste como santo o aquel ejecutivo. Está en el corazón de todos. Está en el corazón del budista, del judío, del católico, está en todos. Esa es la visión de igualdad. Esa es la visión de unidad. En ese corazón, que cuando uno comienza a indagarlo, es la morada de nuestro ser, al cual se le da muchas formas, se le dan muchos nombres, según lo que nos ha tocado vivir. Algunos le llaman Jesús, otros le llaman Buda, otros le llaman Elohim, otros le llaman tantas formas. Tiene eso que es imperturbable, inmanchado, puro, y eso está dentro nuestro. Está tan cerca, dicen las escrituras, como nuestras propias pestañas, que no las vemos. ¿Ustedes se ven las pestañas? Yo no me las veo, no sé si son muy cortas, pero no me las veo. Ya veo algunos que están ahí mirando. No se ven las pestañas. Las pestañas no se ven, así tampoco se ve nuestro ser, y está tan cerca como nuestras pestañas, ¿no? Así dejemos de ir a buscar la felicidad en lugares que no existen. Den 2 pasos hacia adentro y ahí encuentren aquello que ustedes tanto anhelan, tanto buscan. Hay una historia que dice que en la isla japonesa Shikoku, los peregrinos visitan un pico de cual se dice que el gran maestro budista Kukai saltó a los 7 años implorando al Buda que terminara con su vida si su misión no era de salvar a todo el mundo, a todo el género humano. Cuenta la leyenda que los ángeles le recogieron en los pliegues de sus ropas y le volvieron a dejar en la cima. Kukai nació en el año 774 y su nombre refleja realmente lo que significa Kukai. Kukai significa cielo y mar, separados para siempre y sin embargo formando una sola entidad al fluir juntos. Y Kukai dice: la noción del yo y tú se borrará y se perderá cuando el mar de nuestra mente se serene a través de la contemplación y del entendimiento, a través de la absorción en nuestra esencia. Él se revela incondicionalmente como agua que rebosa. Es lo que el lenguaje no puede comunicar. Está libre de toda mancha, trasciende toda desgracia. Sé que es vacío como el espacio. He alcanzado la sabiduría para ver las cosas tal y como son realmente. Kukai dice: estoy libre de oscuridad. Al quitar la neblina vemos la luz y descubrimos el tesoro inagotable abierto para que todos disfruten de él.
brilla eternamente, día en el día, con un nuevo resplandor. Cuando se niegue tanto el que ve como lo visto, se encontrará el fundamento eterno de la quietud. Cuando se agoten todas las determinaciones mentales, uno se encontrará con Mahavairochana, con nuestro ser. Él, como el vasto espacio, no conoce dualidad de cuerpo y mente. Adaptándose fácilmente a todos los seres, se manifiesta por siempre jamás. En nuestra propia naturaleza estamos eternamente dotados de excelentes atributos, y en esta vida podemos alcanzar la más sublime y gloriosa esencia de nuestro propio ser. En ningún lugar es algo remoto. Está en nuestra mente y está cerca de nosotros. Y de no ser en nuestro propio cuerpo, ¿dónde podríamos encontrarlo? El Mahatma Manjari dice: la contemplación de la propia omnipresencia nos protege contra el miedo de la propia limitación. Aquí radica esa intuición inexplicable que engulle todos los pensamientos. Por lo tanto, el ser es aquello que todos ensalzan con las más hermosas palabras, y es la verdadera felicidad. Y es eso lo que realmente somos. El mantra, el vehículo de interiorización suprema, el sonido perfecto, el de nuestro propio ser. También tuvo en los programas un tratamiento muy especial. Así se refería la señora Shiva sobre este tema en algunos de los programas. Mantra. ¿Sabe lo que son mantras? No. No. ¡Ay, qué rotundo, qué bueno! ¿Alguien más sabe lo que son mantras? ¿No sabe lo que es mantra? Bien, mantra, pasaríamos mucho tiempo explicar lo que es mantra, pero para sintetizarlo, mantra es sonido, vibración. Esto que estamos hablando, son mantras. Mantras de comunicación, la palabra es mantra. Todo sonido es mantra. Y cada palabra actúa dentro nuestro de una cierta forma. Y eso nos hace tener sentimientos diferentes. Tal es así la importancia de la palabra. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? La palabra nos puede llevar a una gran comunicación y también nos puede separar. Por lo tanto, uno debería ser muy consciente de aquello que piensa y de aquello que expresa. Ahora bien, mantra es vibración, sonido. Pero hay mantras, o sea, sonidos, vibraciones, que nos ponen en contacto con esa energía interna que tenemos dentro nuestro, que la mayoría de las veces no la utilizamos correctamente, la perdemos. Por ejemplo, ¿cómo? A ver, ¿cómo podemos perder energía en un día? A ver, alguien que me lo diga. ¿Qué es un Maha Mantra? Un gran mantra, que ha sido repetido por todos los grandes sabios. Por eso está cargado de esa energía suprema. Cuando uno lo recibe, recibe toda la energía de esos grandes seres cargado en ese mantra. Por eso transforma el corazón. Y donde hay dualidad, hace ver la unidad. Lo podemos utilizar de muchas maneras, porque no se piense que van a tener que estar todo el día en postura de loto, meditando. Estos no son tiempos para eso, sino que debemos de actuar
en la vida cotidiana, la cual es muy dura, con equilibrio, con una mente abierta, una mente establecida, porque si no la mente nos lleva a cualquier lado. Entonces, este gran instrumento que ustedes van a recibir es un gran tesoro, no lo desperdicien. Entonces no es para pasarse todo el día meditando, es para que tengan el equilibrio entre la meditación y la acción. Deberíamos entender que en este momento también estamos meditando, ¿sí? Porque meditación es concentración, pero a la meditación que yo me refiero es a la meditación de ir hacia adentro, hacer ese viaje interno, ese universo interno y contactarnos con esa fuente de energía que no la utilizamos, por eso terminamos agotados todo el día. Ahora bien, no es nada nuevo en ustedes, siempre ha estado, pero nunca lo han sabido utilizar. Entonces desperdiciamos la energía en pensamientos, en palabras, ¿no? Y terminamos agotados. Entonces, realmente estos grandes sabios han dejado estos poquísimos mantras que no alcanzan los dedos de la mano. Quiero leer una escritura sobre la palabra de poder, que es referido al mantra. Y dice lo siguiente: en las leyendas celtas, en la tradición judía, en los libros sagrados de Egipto, podemos leer relatos de hombres y mujeres que al pronunciar una palabra podían cambiar la forma de su propio cuerpo, curar una enfermedad y dar una bendición. En el sufismo se habla de la palabra que tiene tal poder que puede vestir de carne los huesos y devolver los cadáveres a la vida. En las antiguas escrituras hindúes hay cuentos de guerreros que podían tomar una brizna de hierba, pronunciar una palabra y transformarla en un arma capaz de destruir ejércitos enteros. En las tradiciones secretas de todos los tiempos y en todos los lugares existe la tradición de la palabra. El poder de la sílaba mántrica, ya sea en sánscrito, hebreo o galés, es conocido por la gente que vive en contacto con el mundo invisible. Dichas sílabas han transformado vidas humanas desde el principio de los tiempos. Las palabras son fuerza, dicen las escrituras. No son vehículos de fuerza, ni símbolos de fuerza, sino fuerzas en sí. Por la experiencia diaria sabemos cómo pueden alterar la realidad, los negocios, las relaciones personales, la comprensión del mundo. Todo depende de las palabras. Una palabra o una frase puede resonar dentro de uno durante toda una vida, con su correspondiente influencia en los hábitos, la manera de comportarse con los demás y los sentimientos por uno mismo. Pero el poder de la palabra va más allá de su significado. Y según las escrituras que tratan del mantra, la fuerza está inherente en el sonido de cada letra. En sánscrito, las letras del alfabeto se llaman mátricas, madrecitas, porque cada una de las 52 sílabas fonéticas del alfabeto sánscrito es un aspecto de la Gran Madre, la Suprema Shakti, o la Suprema Energía, o poder que ha creado el mundo a partir de su propia energía vibrante. Los tratados del mantra dicen que mediante esas sílabas fonéticas, todas provenientes de Om, la Shakti, la energía suprema, crea este universo, dándole forma a partir de vibraciones sutiles que se condensan, se hacen vibraciones más densas y finalmente hacen formas materiales. Esos sonidos están sistematizados en el alfabeto sánscrito, pero existen en todos los idiomas, de modo
que los sonidos con que pensamos y hablamos no son meros sonidos surgidos al azar, sino que son la misma materia de que estamos hechos el mundo y nosotros mismos. Y al vibrar sin cesar dentro de nosotros y en el mundo exterior, materializan la realidad. Cuando se conoce esos secretos y se conoce el poder que yace dentro de las sílabas fonéticas, entonces se entienden los secretos de la creación. Así no es difícil pronunciar una palabra, tocar un árbol y hacerlo arder, como hizo un estudiante. Pero más importante aún, no es difícil tocar un corazón con el nombre de Dios y hacerlo arder. Porque a pesar de que el mantra se puede utilizar para manipular los mundos visibles e invisibles, su propósito más elevado es transformar el corazón humano. Una de las maneras en que las escrituras definen el mantra es según su poder de ayuda. La palabra mantra se compone de dos sílabas. Man, de la raíz mani, que quiere decir considerar. Y tra, de la raíz trai, significa proteger. Así, mantra se define como aquello que protege al que lo contempla. Cuando las escrituras hablan del poder de protección del mantra, no solamente se refieren a su habilidad de ayudar a atravesar situaciones difíciles, sino también a su capacidad de protección del sentido de dualidad, llevándonos a la unidad inquebrantable del mundo interno. Las escrituras del Shaivismo de Cachemira denominan al mantra Shuddha Vikalpa, o pensamiento puro, es decir, un pensamiento que llena la mente de las vibraciones del ser. Todas las palabras que utilizamos crean imágenes, que a su vez dejan un rastro en la mente. Si continuamente nos fijamos en palabras mundanas, aunque sean neutras, como tren, libro o casa, sus imágenes nos inundan la mente y se quedan allí. Resultado: si intentamos dirigir la atención al ser, encontraremos el camino bloqueado por una corriente sin fin de imágenes mundanas. El mantra es una palabra sin tales asociaciones. Pertenece al ámbito que trasciende a la ilusión, el reino de la conciencia pura. Cuando se repite el mantra, hay un continuo remoldeamiento de la mente a su propia forma. Y con el tiempo, cuanto más nos dirigimos hacia ese pensamiento puro, más y más se empapa la mente de él y más nos acercamos al estado del ser. El mantra es el ser, dicen las escrituras. El mantra es mi propia forma, dice el ser. De entre todas las cosas, soy la repetición del mantra. Si encontramos difícil comprender esto, lo cual suele ocurrir hasta que se ha tenido la experiencia, una ayuda es recordar que cuando las escrituras sobre el mantra hablan del nombre del ser, no hablan de palabras arbitrarias como las de las lenguas modernas. Los nombres mántricos como Shiva, Krishna, Allah, Elohim en hebreo no son nombres inventados, sino nombres que siempre han existido y fueron redescubiertos por sabios en profunda meditación. ¿Todos saben cómo meditar? ¿Todos? ¿Quiénes no saben meditar? Ajá, ¿y ahora qué están haciendo?
respecto a la meditación, la señora Shiva se refería en estos términos. Lo que uno realmente hace con la meditación es que la mente vuelva otra vez a su cauce. Entonces, automáticamente ustedes noten que cuando se sientan a meditar, aparecen todas las cosas cotidianas del día, entonces decimos, no, esto ya me tiene harto, entonces ya me levanto, no sigo meditando, y así uno deja de meditar. Y no es así. Nos estamos enfrentando con la mente, y a la mente eso no le gusta, y se va a poner más loca que nunca. Entonces lo que debemos de hacer es muy simple. Todo este conflicto sucede porque no nos hemos dado cuenta de que tanto la oración o el mantra, que nos lleva a la esencia, de esa misma esencia nacen los pensamientos, de la misma fuente. Entonces hay que establecerse en la esencia, se termina todo el conflicto. No luchamos más ni con los pensamientos ni con la mente. Por ejemplo, estamos meditando. Nos preparamos todo, nos sentamos, ponemos una florcita, un saumerio si nos gusta para tener lindo aroma. Nos sentamos y decimos, ay, qué bárbaro, qué falta me hace, estoy fundido, ya no doy más. Vamos a ver qué es lo que hago ahora. Entonces me siento y me aparece que la cuenta del gas, el impuesto que tengo que pagar, y meditamos en eso y nos quedamos en eso, ¿no? Entonces empezamos, pero ¿dónde está el mantra? Saco el mantra, pongo el pensamiento, todo así, ¿no? Saco el pensamiento, ¿qué hago? Me levanto, esto no lo aguanto más. Entonces, no hay que hacer eso, sino simplemente uno cuando aparece un pensamiento, cuando se da cuenta de que la mente se fue en un pensamiento, porque está fluyendo con la energía de ese momento, cuando vemos que la mente se va con ese pensamiento, hay momentos que nos damos cuenta, ¿o no? En vez de refunfuñar por el pensamiento, simplemente volvemos o a la oración o al mantra, forma natural, sin luchar con nada. Llega un momento que la potencia de la oración o del mantra es tan fuerte, porque no es otra cosa más que las vibraciones del propio ser, que ganan la batalla con los pensamientos. Entonces la mente comienza a quietarse. Entonces hacemos todos los días un poco, sin esfuerzo. Nos damos cuenta que vienen los pensamientos, simplemente en forma natural, volvemos, tomamos las palabras de interiorización. Así el tiempo que les sea necesario a ustedes. Ahora bien, también podemos tener una experiencia, la experiencia, que a lo mejor define nuestra vida, creemos nosotros, ¿no? Que define nuestra vida en el futuro. Entonces cuando salimos de meditación, decimos, bárbaro, tengo la experiencia que ya me dice lo que voy a hacer en el futuro. Entonces vamos y lo ejecutamos, sin discernimiento. Las experiencias realmente son imágenes que están grabadas en el subconsciente. ¿Sabían eso?
través de la meditación, esas impresiones salen al consciente. Y se forma la experiencia. O sea que nunca debemos de tomar a la ligera una experiencia. Deberíamos de tener mucho discernimiento y realmente ahondar bien de dónde viene esa experiencia para poder ejecutarla. La experiencia tiene que ir unida, mente y corazón. Y cuando una experiencia es verdadera, se repite más de 3 veces. Cuando uno comienza a tener una pequeña experiencia de esa paz interior, donde fluye el corazón y hay conocimiento, discernimiento, es una experiencia muy vasta, porque si una mente está muy acostumbrada a estar totalmente en ebullición, cuando comienza a tener esa experiencia es como que es sumamente vasta. De ahí es la importancia de hacer las prácticas todos los días, porque a medida que uno va asimilando la experiencia de la meditación, va tocando diferentes niveles. Entonces, sí, pueden haber experiencias que transformen toda nuestra vida. Pero esas experiencias no se las puede explicar con el habla. Te dejan mudo. Ignorante no quiere decir no ser erudito en algo. Ignorante realmente es no saber quién es uno. E estar totalmente identificados con este cuerpo, con esta forma. Esas son las limitaciones. Entonces, si nosotros realmente queremos un mundo mejor, comencemos a tener conciencia de esta conciencia. Comencemos a tener la visión del ser, la visión de la igualdad, más allá de toda diferencia. Comencemos a respetarnos a nosotros mismos para respetar a los demás. No podemos pretender que nos respeten si nosotros no nos respetamos. Es un momento de grandes cambios. Y si hay cambios afuera, también quiere decir que hay cambios adentro. Entonces este es un momento de elección. ¿A qué orilla querés pertenecer? Por eso se está buscando realmente la unión. No es tiempo de solamente hacer las prácticas, sino de llevarlas a la práctica. El despertar realmente, no crean de que siempre está. A veces pasan muchos miles de años para que aparezcan nuevamente. Entonces debemos de ser conscientes de que debemos de aprovecharlo lo mejor posible. Cuanto más vacío esté este recipiente, mejor se va a poder llenar de gracia. Realmente debemos, todos aquellos
que somos serios. Debemos de unirnos porque realmente la lucha es grande y todos lo sabemos. Así como la luz brilla, la oscuridad también está en la misma proporción. Por lo tanto, debemos de ser conscientes de que, bueno, todo está sujeto a cambio. Entonces no debemos de dejar de luchar, no debemos de decaer, no debemos de dejar que las cosas cotidianas, todos los conflictos cotidianos no nos permitan siquiera acordarnos de eso que cuando realmente lo necesitamos corremos a él. Hay muchas personas que diferentes grupos de diferentes religiones están haciendo, quizás con diferentes palabras, pero están haciendo exactamente lo mismo. Esto es una carrera contra el tiempo. Entonces, bueno, si son leones, hay que comenzar a demostrarlo. Y yo creo que todos los que están acá quieren un cambio, ¿o no? Si no, no estaría. ¿Pero cambio de qué? Hay muchos cambios, podemos querer. Mientras no se cambie uno, no va a cambiar nada afuera. Así que nosotros tenemos que enfrentarnos y tener nuestra propia batalla con todas nuestras mediocridades y ser conscientes de que existen dentro nuestra. No ser más, no sé cómo es la palabra que se dice. ¿Cómo? Sería la palabra. Uno tiene que realmente tomar conciencia de que, bueno, queremos cambio, cambiemos nosotros. Es duro, porque es enfrentarse con uno mismo, porque nos gusta decir, sí, está todo mal porque el vecino de enfrente, qué sé yo, no sé, me tiro el agua no sé en dónde, y que el otro... No es así, no es así. Siempre echamos la culpa a los demás. Entonces es muy bueno de ponerse uno frente al espejo, ¿no? Y decir, ¿y qué te está pasando a vos? Pero fíjense de que siempre se está hablando del caos, de la cosa terrible, de que no sé, todas las cosas sí existen, siempre existieron. Eternamente existió esta lucha. Eternamente. Y siempre parecieron las peores. Y todavía estamos acá. ¿Por qué será? O sea que realmente nunca uno debe de perder la fe. Jamás. Jamás. Te caes 20 veces, 50 te levantás. O sea, sí, lógicamente, el planeta está todo muy terriblemente bombardeado por todos lados, ¿no? Pero eso también
ocurría hace años atrás. Al principio del siglo estaba exactamente lo mismo, lo único que había otra conciencia. Siempre se habló del fin del mundo y hubo grandes desastres por el fin del mundo. Todavía estamos acá. Entonces, lo primero que debemos hacer, todos esos pensamientos fatalistas, por favor, sáquenlos, tírenlos. Vayan al inodoro, aprieten el botón y que se vayan por las cloacas. Que ese es el lugar de los malos pensamientos. Nosotros somos seres humanos y por ser seres humanos tenemos que vivir en felicidad, en luz. Entonces de esa manera va a cambiar la atmósfera. Pero si estamos continuamente rumiando, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a seguir rumiando. Y vamos a llegar al 2000 y estos chiquitos van a ser grandes y van a decir, mira, los viejos todavía siguen rumiando. En los días 9 y 10 de julio de 1993 se realizaba una sapta o ronda de cantos mántricos por la paz mundial. Aquellas maratónicas 48 horas iban a tener un final muy particular. Las fuerzas y las voces estaban resentidas, pero nunca decaerían. Hacia aquel momento nos dirigimos. Cuando ocurre el cambio interno, ahí ocurre el cambio externo. Así que no solamente cantamos para que cambie la atmósfera, sino para que nuestro corazón, donde mora el ser, realmente se abra. En los cantos mántricos no importa quién sos, no importa qué escuela tenés, no importa qué color tenés, porque están dirigidos a eso que es la esencia de todo. Están dirigidos al ser, al punto de unidad que está en el corazón de todos. Oh
agradezco enormemente, enormemente de que hayan venido, que hayan estado tantas horas junto a nosotros, porque hay que estarlas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Todavía no me dejo de agradecer a mi maestro Muktananda, a Gurumai Chinderasananda. Durjana sajana bhuya sajana shantina bhuya shanto mucheta bandevyo mukta chayam vimuche swasti prajabhya paripalayam Nyajena marge namahim mahisha Gobramanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Shukino Bhavantu Kale Varshatu Virjanya Prithvi Sasasalini Deshoyan Shobharahito Brahmana Shantu Nirmaya Sarve Bhavantu Shukina Sarve Shantu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Maskachi Dukhabhave Sarva Saratu Durgani Sarva Bhadrani Pasyatu Sarva Kamana Bhanotu Sarva Sarvatranandatu Swasti Madrahuta Pitre Noastu Swasti Gobhyo Jagate Purushebhya Vishwam Shubhutam Suvidadram Noastu Yogyeva Urshena Suryam Om Shanti, Shanti, Shanti. Que los malos se vuelvan buenos, que los buenos obtengan paz, que los pacíficos se liberen de sus cadenas, que los liberados liberen a los demás. Benditos sean los súbditos de los que gobiernan y que estos grandes hombres gobiernen la tierra con justicia. Que siempre haya bienestar para todos y todos los santos, que todo el mundo sea feliz, que llueva en el momento apropiado, que la tierra tenga granero repleto de grano, que en este país no haya desórdenes, que los santos se liberen de la persecución, que todo el mundo sea feliz y goce de buena salud, que todos vean solo cosas favorables, que no sufra nadie, que todo el mundo supere sus dificultades y vea solamente signos favorables, que se satisfagan los deseos de todos, que se alegren todos en todas partes. Benditos sean nuestros padres, benditos los campos, las vacas, los trabajadores,
que todo lo nuestro florezca, siendo una ayuda para el conocimiento, y que veamos el sol por mucho, mucho tiempo. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om, paz, paz,